A continuación vamos a hablar de mecánica respiratoria, pero antes vamos a definir ciertos conceptos. El primero de todos es la respiración. Entonces la respiración se conoce como el proceso del transporte de O2 hasta los tejidos y la eliminación de CO2 como producto del metabolismo celular. Dentro de la respiración participan ciertos procesos. Uno es la ventilación y es la entrada del aire hasta el pulmón. El segundo es la difusión de gases a nivel pulmonar, que se conoce también como el intercambio gaseoso. El tercero es el transporte de O2 y CO2 eh, en sangre. Y el tercero es el intercambio gaseoso en los tejidos o el intercambio tisular. ¿Sí? El consumo de O2 y la producción de CO2 van muy de la mano con la actividad metabólica. En este caso están muy cercanos al metabolismo basal, que el metabolismo basal es la producción de energía para, para mantener las constantes vitales. ¿Sí? El metabolismo basal va relacionado con la masa del animal, es decir, que entre más grande sea el animal, menor consumo de oxígeno va a necesitar, y entre más pequeño el animal, eh, mayor va a ser el consumo de gases que va a tener, de O2 y CO2. Adicional a esto, este consumo se ve alterado dependiendo del estado del animal, si está en reposo o si está en ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de dos tipos de animales, que serían los más aeróbicos y los menos aeróbicos. Entre los más aeróbicos podemos encontrar al caballo y al perro, entre los menos aeróbicos a los bovinos y a los caprinos. Esta diferenciación se da más que todo por el número de mitocondrias que hay a nivel celular. Listo, ahora sí vamos a hablar de mecánica respiratoria como tal. Entonces, el ciclo respiratorio comprende dos procesos. Uno, la inspiración, y dos, la expiración. Entonces, la inspiración es el proceso mediante el cual el aire pasa a través de las vías respiratorias altas y penetra hasta los pulmones para llegar hasta los alvéolos. ¿Sí? La expiración es el proceso contrario, a partir de que sale el aire que abandona los pulmones para salir por las vías respiratorias altas. Eh, digamos, en la expiración solamente el aire traspasa los pulmones y traspasa las vías a áreas altas y llega hasta los pulmones, pero ahí no se produce intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es posterior a la inspiración. Y por último tendríamos la expiración, que es la expulsión del CO2 a través de los pulmones hacia las vías respiratorias altas. Entonces, al hablar de ciclo respiratorio, hablaríamos de tres etapas: uno, inspiración; dos, intercambio gaseoso; y tres, expiración. Eh, para que se lleven a cabo estos procesos, hay un músculo eh, que va a intervenir, que sería el diafragma, que es el más importante dentro de la respiración. Entonces, durante la inspiración, el diafragma se va a aplanar, ¿sí? El diafragma originalmente está así, y esta forma es de cúpula, ¿sí? Cuando se lleva a cabo la expiración, el diafragma se aplana, dando espacio para el llenado de los pulmones y, digamos, desplazando las vísceras. Entonces, durante la expiración, la cavidad torácica sufre un ensanchamiento. El primero, que es cráneo-caudal, es decir, que la cavidad torácica se va a expandir, y también sufre un ensanchamiento lateral hacia los lados, lo que va a dar espacio para la entrada del llenado en los pulmones. Luego de esto viene la fase de la expiración, donde el diafragma se relaja, otra vez se forma la cúpula, la cavidad torácica pierde su tamaño, disminuye su tamaño, tanto de craneal a caudal como lateral. Entonces el tórax retoma su tamaño original, su forma original, gracias a las propiedades elásticas tanto del tórax como de los pulmones. Entonces, la inspiración siempre va a ser un proceso activo, es decir, que requiere mucha energía para llevarse a cabo. Todo lo contrario de la expiración, que es un proceso eh,
¿cómo decirlo? Un proceso inactivo que no requiere energía, que no necesita el gasto de energía, a excepción de ciertos animales como el caballo, que tanto inspiración como expiración son procesos activos donde participan músculos y que requieren energía. Esto también se ve influenciado dependiendo el estado en el que se encuentra el animal, si el animal está en reposo o está en ejercicio. Si está en reposo, la expiración va a ser eh, un proceso inactivo que no va a requerir energía. Pero si el animal, pues claro, todos los animales adicional al caballo, la expiración, si los animales se encuentran en ejercicio, la expiración va a ser un proceso activo que va a requerir de energía, porque van a participar acá en unas respiraciones forzadas debido a que la frecuencia respiratoria va a aumentar, va a haber un mayor requerimiento de energía para todo lo del metabolismo, para producir la fuerza, la energía, el ATP que se va a consumir en los movimientos, en la actividad, en el ejercicio de los músculos. Entonces, al hablar de respiración, de mecánica respiratoria, también debemos tener en cuenta ciertas presiones que se van a presentar dentro del proceso de la respiración, ¿sí? Debido a que el pulmón es una estructura elástica, por estas presiones él se colapsaría, ¿sí? Pero hay fuerzas que lo mantienen distendido, que lo ayudan a mantenerse estable, que equilibran esta presión para que los pulmones no se colapsen, ¿sí? Entonces la primera presión que vamos a encontrar ahí es la presión pleural. Si recordamos, los pulmones están recubiertos por una capa serosa llamada pleura, una parietal y una visceral. La parietal que va a estar en contacto con la pared del tórax y la visceral que está directamente en contacto con los pulmones. Entonces, y dentro de estas capas va a formar una especie de bolsa donde van a estar contenidos los pulmones. Entre la pleura visceral y la pleura parietal va a haber un espacio donde va a haber un líquido que se llama el líquido pleural, que tiene como función lubricar para el momento del llenado de los pulmones y otra vez del, del retorno a su posición original, ¿sí? Entonces la presión pleural siempre va a ser menor que la presión atmosférica. Durante la respiración la presión atmosférica siempre va a ser constante, va a tener el mismo número, siempre va a ser igual a cero, ¿sí? En cambio, la presión pleural, ya que es menor que la presión atmosférica, y si la presión atmosférica es igual a cero, si es menor va a ser la presión pleural negativa, ¿sí? Durante la expiración, la presión pleural es negativa, pero muy poco, con un valor de -3. Durante la inspiración, la presión pleural va a ser más negativa, ¿sí? Va a pasar de un valor de -5 a un valor de -7. También hablamos de otra presión, que es la presión alveolar. Como su nombre lo dice, la presión alveolar es la que se va a presentar dentro de los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos básicamente son las estructuras donde se va a producir como tal el intercambio gaseoso, ¿sí? La presión pleural, cuando la glotis está abierta, va a ser igual a la presión atmosférica, es decir, que la presión pleural va a ser igual a cero cuando la glotis esté abierta. Durante el proceso de la inspiración y la expiración, la presión pleural cambia de valores, primero de negativo o luego positivo. Entonces, durante la inspiración, la presión alveolar es menor que la presión atmosférica, es decir, que la presión alveolar durante la inspiración es negativa, ¿sí? Durante la expiración, la presión alveolar se hace mayor que la presión atmosférica, es decir, que la presión alveolar es positiva, ¿sí? Otra de las presiones de la que debemos hablar es la presión transmural. La presión transmural se conoce como la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural y se usa para medir la elasticidad de los pulmones. Entonces, cuando hablamos de elasticidad pulmonar, decimos que los pulmones se hallan siempre sometidos a dos fuerzas. Una que es en conjunto la presión pleural y la presión alveolar, y la otra son las fuerzas elásticas del pulmón.
que tienden a oponerse a al crecimiento, a que el pulmón se infle y por esto tienden a que él se colapse. Entonces, el equilibrio entre la presión pleural, la presión alveolar y las fuerzas elásticas del pulmón son las que le van a dar la funcionalidad al pulmón. Entonces, al hablar de estas dos fuerzas que actúan sobre el pulmón, hablamos de una propiedad y es la adaptabilidad pulmonar, que la adaptabilidad pulmonar depende de dos variables, de dos variables. La primera que son las fuerzas elásticas del pulmón. Estas están determinadas por las fibras de elastina y de colágeno de las que está formado el pulmón y la presión superficial del líquido que cubre la pared alveolar. ¿Sí? Esto depende en mayor parte de la presencia de sustancias surfactantes, que las sustancias surfactantes tienen una composición compleja, es decir, que están formadas a partir de lípidos, proteínas y iones. Son producidas en los neumocitos. Los neumocitos son las células de las que está formada el pulmón, de neumocitos tipo 2 y que tienen la función de reducir la tensión superficial, lo que impide que los alvéolos pequeños se colapsen. Este colapso depende en primera medida de la tensión superficial y en segunda medida de la presión alveolar. ¿Sí? Entonces, al aumentar la presión en un alveolo pequeño, este se va a colapsar y su contenido va a pasar hacia un alveolo más grande, el cual al recibir más carga, más cantidad de partículas, va también a aumentar su tamaño. Listo, ahora vamos a hablar de trabajo respiratorio. Sí, el trabajo respiratorio es el trabajo que se desarrolla durante la respiración y este se divide en varias, como en tres variables. Una que es la expansión de los pulmones, que también se conoce como el trabajo elástico o de adaptabilidad, ¿sí? Y en la posición de reposo es la más importante. El segundo es la viscosidad de los pulmones y de la pared torácica, ¿sí? Que también también se conoce con el nombre de la resistencia pulmonar. Y por último tenemos la resistencia de las vías aéreas, que en reposo no es muy importante, pero que en ejercicio, en actividad, tiende a ser muy importante debido a las velocidades elevadas con las que entra el aire, debido al requerimiento mayor de oxígeno para llevar a cabo el metabolismo. Entonces, hablando de velocidad pulmonar, de velocidad del aire, vamos a también a hablar de la manera como el aire es conducido desde el exterior hasta los alvéolos. Entonces, a medida que el aire va entrando por las vías aéreas altas, estas se van bifurcando, se van dividiendo, ¿sí? Pues primero tenemos la primera bifurcación que sería la tráquea, al formar la carina que forma la tráquea, que hace que la tráquea se divida en dos. A partir de la tráquea se va ramificando hasta llegar a los alvéolos, que como son estructuras tan pequeñas, casi microscópicas, son bastante inervadas, donde llegan los capilares, debido a que aquí en los alvéolos es donde se va a producir el intercambio gaseoso como tal. Esto por cambio de presiones, ¿sí? Porque una es mayor que la otra. Retomando de lo de atrás, al ser mayor la presión atmosférica y menor la presión alveolar, esto va a provocar que el aire pase hacia los alvéolos. Esto ocurre durante la inspiración, ¿sí? La presión atmosférica es mayor que que la presión alveolar, por esto es que el aire entra, ¿sí? Debido a esta presión el aire tiene mucha velocidad. Por eso se van bifurcando y a medida que se van bifurcando las vías aéreas, esta velocidad va disminuyendo para que al momento de llegar a los alvéolos, el alvéolo no se colapse debido a la velocidad del aire. Y cuando hablamos de vías respiratorias aéreas altas, nos referimos aquí a cavidad nasal, laringe, faringe, tráquea y bronquios. Hasta ahí el aire viene con mucha velocidad y a pesar de la bifurcación vamos a encontrar que el aire tiene un flujo turbulento.
Un flujo turbulento, ¿qué es? Quiere decir que las partículas que están contenidas en el aire son desordenadas, vienen haciendo remolinos, ¿sí? Además, teniendo en cuenta el aire no solamente contiene oxígeno, por esto al entrar son muy turbulentas. A partir de los bronquios, digamos, vamos a encontrar hacia atrás, bronquios, tráquea, vamos a encontrar lo que se conoce como sonidos traqueobronquiales. ¿Sí? Los se producen debido a este flujo turbulento, al choque de partículas. A partir de estos, la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Sí? Bronquiolos y ahí más adentro los alvéolos. ¿Sí? Ahí no vamos a encontrar ningún sonido debido a que el flujo cambia. Ya no vamos a encontrar un flujo turbulento, sino que a partir de los bronquiolos vamos a encontrar un flujo laminar, es decir, que las partículas van a ir organizadas en filita, una al lado de la otra, lo que no va a producir sonido. Las vías respiratorias altas también ofrecen una resistencia al paso del aire. ¿Sí? Las vías respiratorias ofrecen una resistencia del 50 al 70% de la resistencia total. ¿Sí? Para reducir esa resistencia se puede producir una dilatación de los hollares o si no también una respiración por la boca. Las vías aéreas bajas o lo que sería tráquea, bronquiolos, ofrecen una resistencia del 30 al 50%. ¿Sí? Entonces, para aminorar esa resistencia, se produce la inervación simpática del sistema nervioso, va a producir broncodilatación, es decir, que los bronquios se van a expandir, lo que va a dar como resultado, como consecuencia, que la resistencia sea menor. Y para producir un aumento de la resistencia, el sistema nervioso parasimpático va a producir una broncoconstricción, lo que va a producir que los bronquios se reduzcan su tamaño, se contraigan, produciendo que haya una mayor resistencia al paso del aire. Al hablar de presiones también debemos hablar de volúmenes. Entonces vamos a hablar de ciertos volúmenes pulmonares. Entonces en los pulmones vamos a encontrar primero el volumen tidal, que es la cantidad de aire que se moviliza en cada respiración. Es decir, recordemos, la respiración comprende dos procesos, inspiración y expiración. ¿Sí? Entonces la cantidad de aire que va a entrar en la inspiración y la que va a salir durante la expiración. También vamos a hablar de volumen minuto, que es la cantidad de aire movilizado durante un minuto, tanto en expiración como en inspiración. ¿Sí? Y este se obtiene a partir del producto de la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Aquí también podemos definir ciertos conceptos, que uno es el espacio anatómico muerto. El espacio anatómico muerto es aquella parte del sistema respiratorio que únicamente está destinada para la conducción del aire y donde no se va a producir intercambio gaseoso. Al respecto del espacio anatómico muerto, podemos decir también que el volumen de aire va a ser prácticamente fijo. También podemos hablar de otro concepto, que es el espacio fisiológico muerto, que este comprende, además de las vías de conducción aérea, aquellos alvéolos no funcionales. ¿Sí? En este vamos a encontrar que el volumen va a tener un valor variable. ¿Sí? Y con respecto a esto también podemos hablar que el espacio anatómico muerto, el porcentaje de espacio anatómico muerto y el volumen tidal, dependiendo la especie, va a variar. Entonces, si hablamos del perro, podemos decir que en el perro este porcentaje va a estar alrededor del 33%, mientras que al hablar de especies mayores, como lo es el ovino, como lo es el bovino y los caballos, vamos a hablar de que este espacio va a ocupar un 50 al 70% de esta proporción. Adicional a esto vamos a encontrar que hay diferentes tipos de respiración. Hay una respiración abdominal y otra respiración que va a ser torácica o costal.
¿sí? Esta varía también dependiendo de la especie. Entonces, la respiración torácica es donde se va a observar un movimiento más que todo de la última costilla. Y esta respiración es característica de especies que son más aeróbicas, como lo es el perro y el caballo. ¿Sí? Este tipo de respiración va a hacer mayor la torácica o costal cuando nuestro paciente, cuando el animal sufre un dolor abdominal. ¿Por qué? Porque no va a querer movilizar su abdomen para evitar el dolor. ¿Sí? También hablamos de una respiración abdominal, que es donde se observa el movimiento de los flancos y es correspondiente o más que todo viene a ser a la vista la compresión de las vísceras de la cavidad abdominal que son movidas por el diafragma. Recordemos que el diafragma pues va a tener su cúpula y cuando se va a realizar la respiración su cúpula se va a aplanar. Este aplanamiento va a producir un desplazamiento de las vísceras y ahí es donde vamos a ver el llenado abdominal. Esta respiración más que todo se presenta cuando la respiración es normal, cuando está en reposo y es característica más que todo de los rumiantes. Por último, vamos a hablar de frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se define como el número de respiraciones por minuto, inspiración e inspiración, que se presentan durante 60 segundos. ¿Sí? Esta varía dependiendo la especie también. En el caballo vamos a encontrar que la frecuencia respiratoria va a ser de 10 a 15 respiraciones por minuto. En la vaca vamos a encontrar que esta es de 18 a 30 respiraciones por minuto. En el perro va a ser de 20 a 30 respiraciones por minuto. En la oveja va a ser de 20 a 35 respiraciones por minuto. Esta frecuencia respiratoria puede verse aumentada o disminuida dependiendo de algunos factores como lo son edad, temperatura ambiental, estado de gestación, el tamaño corporal, la excitación y el ejercicio. Entonces, la edad va a ser predominante más que todo en animales jóvenes. En animales jóvenes vamos a encontrar que la frecuencia respiratoria es mayor, ¿sí? Va a ser más constante que en animales viejos. ¿Esto por qué? Porque el metabolismo de un animal joven es mayor que el metabolismo de un animal viejo de mayor edad. También la temperatura ambiental va a provocar un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Esto por qué? Porque si la temperatura ambiental es mucha, la frecuencia respiratoria va a aumentar debido al calor. Aumenta para la termorregulación. Como ya lo habíamos dicho, la respiración tiene una función que es la de termorregulación. También la gestación va a producir un aumento en la frecuencia respiratoria. Esto debido a que las vísceras se van a ver desplazadas por el espacio que va a ocupar el neonato, el feto, el embrión en la madre. Se va a ver aumentada, ¿por qué? Para compensar la necesidad de oxígeno, ya que no hay suficiente espacio para que los pulmones se expandan por completo. Esto se va a ver compensado por un aumento, va a haber mayor captación y expulsión de aire, de mayor captación de oxígeno y mayor expulsión de CO2. También el tamaño corporal va a variar, esto ya lo habíamos dicho, pero en especies grandes la exigencia, en especies de gran tamaño, la exigencia va a ser menor, ¿sí? La respiración va a ser mínima, va a ser menor con respecto a especies de menor tamaño. También la excitación va a producir un aumento en la frecuencia respiratoria. Esto viene relacionado con el sistema nervioso simpático. Y por último, el ejercicio. El ejercicio va a producir un aumento en la frecuencia respiratoria y esto va directamente relacionado con el metabolismo, debido a la producción de ATP que va a requerir el cuerpo para dar respuesta a la exigencia que el ejercicio le está pidiendo.
Muchas gracias.